A ver, esta semana, como me lo pidieron a raíz de las absurdas la absurda audiencia, una audiencia en la Cámara Baja, en el Congreso de Estados Unidos, no en el Senado, no con la CIA, sino con tres señores que viven de vender este cuento, la gente me pidió que tratara yo el tema de los antiguos astronautas, esta idea de que en el pasado los seres humanos eran profundamente imbéciles y entonces para poder amontonar piedras en forma de pirámides necesitaron que vinieran extraterrestres de otras galaxias a informarles, mira, pones una piedra aquí, luego pones otra, y luego encima pones otra, y todos los bobos humanos dijeron, ¡oh! Y luego les enseñaron cosas así, pero luego se fueron y ya tuvimos que aprender por nosotros mismos pues todo lo que la ciencia nos ha dado en los últimos 400 años y que al parecer lo hicimos sin que los extraterrestres vinieran a saludar a Newton, a Galileo, a Kepler, a Giordano Bruno, a toda la gente, a Francis Bacon, a toda la gente que fue construyendo el conocimiento científico que tenemos ahora, a diferencia de las creencias filosóficas que teníamos antes, con un poco de conocimiento empírico que habíamos logrado ir acumulando, pero que nunca sabíamos exactamente cómo funcionaba. Es decir, sabíamos la mecánica de las cosas, pero no exactamente por qué funcionaban de cierta manera, y siempre todo antes de la Revolución Científica pues estuvo siempre envuelto en un halo de misterio. Tú tenías tu forja y en tu forja hacías acero para las espadas de tus combatientes, pero siempre bendecías la forja porque no fuera a ser que la producción de acero no fuera una cosa meramente material, donde pones acero con carbón y lo forjas a una determinada temperatura, sino que podían estar interviniendo demonios y espíritus y embrujos y malevolencias de estas, y entonces había que bendecir la forja. La Revolución Científica nos enseñó que no hacía falta bendecir la forja y empezamos a saber cómo era que el hierro se convertía en acero al agregarle carbón y cosas por el estilo. Bueno, entonces hablé de los antiguos astronautas, de la estupidez esta genial, que además es esencialmente racista, porque fuera de Stonehenge, y no siempre, todo lo que hicieron, nadie dice el Coliseo, vinieron unos extraterrestres y le enseñaron a los romanos cómo construir una cosa tan enorme como es el Coliseo, que es enorme, hasta que uno está dentro no se da cuenta de lo que era aquella barbaridad de construcción. Ah, claro, entonces, ahí no hubo marcianos, ni pleyadianos, ni reptilianos de ningún tipo, ¿no? El Partenón que tiene estas propiedades, características matemáticas maravillosas, que es altísimo, casi 14 metros, con unas columnas enormes que obviamente no están talladas en una sola pieza, sino la idea de hacer las columnas amontonar 3 piezas y luego ya tallar la columna ya hecha la pieza. En fin, vamos, que todas esas maravillas que era el Partenón o el templo de Zeus, etcétera, esos no, ahí no hubo nadie que viniera de Andrómeda a decirnos cómo hacerlo. Pero a las personas de los países o de las naciones o de las latitudes donde la gente es de piel más oscura, ahí sí, eso sí, todos fueron enseñados. Entonces, como me da mucha risa, conté toda esta historia y ha habido me han dicho de todo. Mucha gente está a gusto de que se haya comentado esto y que se haya desmontado el mito de los antiguos astronautas, que es muy anterior a von Däniken, y precisamente aquí cuento la historia. No es que me dedique yo a desmontar cada uno de los mitos, porque sería imposible. Siempre te sacan uno nuevo y aquí, precisamente en este vídeo, explico por qué y cómo lo hacen, cómo se llama esta técnica de sacar un argumento tras otro, hasta apabullar al contrario. Pero sí cuento la historia de la creencia en los antiguos astronautas y algunas de las manipulaciones más soeces, que ha hecho gente como von Däniken. Entonces, pues vamos en los 23,000 visualizaciones de esto. No me imagino por qué, pero bueno, así es esto.